En realidad, más tarde hoy voy a hablar de los conceptos de regionalización y considero que vamos a tener un debate muy interesante al respecto. Ahora vamos a pasar a hablar del talento de planeación. Esta es una parte muy popular de las masterclasses porque es muy divertido, es una actividad interesantísima. Soy Robin Hood. Yo soy Guillermo Tell. Y yo soy... Y yo lo siento mucho. Esto también lo podemos hacer después de 5 años. No podemos decir, ay, lo siento, error mío, porque mientras tanto se invirtió gran cantidad de recursos, tiempo, dinero, y todo esto se pierde. Entonces empezamos con esta base. No es necesario que se haga algo perfecto, sino que necesitamos evitar una nueva catástrofe. Probablemente ustedes no puedan hacer algo muy bueno, pero por lo menos evitemos los grandes errores. Algunas veces se nota muy bien por qué necesitamos el plan, pero está varias veces en la necesidad de explicar por qué se necesita un plan. Entonces, mi primera reacción es: si ustedes diseñan un negocio, ¿van a tener un plan de negocio o van a invertir millones de euros o dólares para algo que no tenga un plan de negocio? Porque realmente el plan de manejo de residuos sólidos incluye muchos recursos. Se necesitan recursos públicos para la construcción y operación de la infraestructura. Cuando hablamos de la operación, ¿tenemos planes de operación o estamos esperando a que la operación llegue del cielo como si fuera la lluvia? Cuando nosotros vamos a urbanizar, también necesitamos un plan. Cuando vamos a desarrollar el condado o la región, necesitamos un plan de desarrollo. Entonces, en realidad, cuando alguien habla de la necesidad de un plan de gestión de residuos, hay muchas veces que no entienden qué es el plan. Y esta persona considera que este plan no es tan necesario. Y esta es la triste verdad. Necesitamos estos planes porque la gestión de residuos no es fácil, porque por lo general los residuos son un gran problema y los seres humanos, todo lo que les parece difícil, tratan de manejarlo a través de un plan, algo elemental. Si no hay problema, no hay plan, pero si no hay plan, hay grandes problemas. Y es lo que hemos visto con gran cantidad de el tráfico ilegal de materiales o con los residuos peligrosos. Entonces, ¿por qué tenemos que planear? ¿Qué es lo que estamos tratando de solucionar? Primero, tenemos que solucionar un problema, pero el plan será completamente distinto con respecto a la formulación del problema que hagamos. Necesito un plan distinto si quiero asegurar proteger la salud y disponer de los residuos de manera saludable, y otra cosa es si necesito aumentar el reciclaje. Son distintas preguntas y no tienen la misma respuesta. En segundo lugar, planeamos porque nos guste o no, los gobiernos tienen metas y les piden a todos que les ayuden a cumplir esas metas. Un error elemental y muy común es que muchas veces se empiezan a hacer los planes con unas metas realistas y parece que fueran alcanzables, pero muchas veces esto no se da porque por lo general los gobiernos tienen unas metas más ambiciosas de lo que se puede cumplir.
Luego también tenemos que planeamos porque ustedes necesitan pedir dinero, necesitamos apoyo financiero de los ciudadanos, del gobierno, y si no se tiene un plan nadie les va a dar el dinero. Podemos ir al Banco Mundial, pedir un crédito, necesitamos un plan para eso. Y claro que hacemos un plan para tener un ambiente sostenible, pero más adelante veremos qué es lo que realmente queremos decir con esto, porque queremos también aumentar el valor del dinero que tenemos, porque tenemos que proteger los recursos públicos y también queremos mejorar el sistema, y muchas veces planeamos simplemente para que el sistema cumpla con la reglamentación, pero no importa el motivo de la planeación, la base de este plan siempre será la misma. El plan y el concepto es el mismo. Ahora vamos a este tema. Cualquier cosa que uno vaya a hacer, la expectativa que se tiene de ese plan es que tengamos todos nosotros un mejor futuro. Nadie planea para que las cosas salgan peor, especialmente en términos políticos. En muchos casos se tienen unos planes muy ambiciosos y las situaciones empeoran, y es la experiencia que yo tengo también, pero tengamos esto siempre en mente. Todas las personas que quieren hacer un plan planean para mejorar y por lo general cuando hablamos de la gestión de residuos queremos un mejor futuro para todos, y el problema es que estos planes siempre tienen impactos. No hay ningún plan que sea neutral. Les doy un ejemplo. Ustedes planean un nuevo relleno sanitario que va a reducir los impactos sobre la salud, y esto va a tener impactos financieros, económicos y ambientales. Y entonces probablemente el futuro sea mejor para todos nosotros, pero para una comunidad pequeña puede ser peor. Y por eso es que les digo que no siempre se mejora o no siempre mejoramos la calidad de vida de todos, y algunas veces no es un bien común. Cuando tenemos un sistema muy serio, ¿qué pasa con los recicladores informales? Si los dejamos por fuera, es como planear eliminarlos. Esto ya se ha probado varias veces, no es efectivo, y a este tema también regresaremos más pronto. Entonces, normalmente cuando empezamos con un plan queremos tener un gran impacto social, y por eso es que tenemos que ser muy serios al respecto y pensarlo muy bien, pero el futuro siempre es incierto. Ahora tenemos a Niels Bohr, un científico muy importante, que dijo algo muy importante. Aquí estamos en Nápoles. Niels Bohr siempre dijo que las predicciones son muy difíciles, especialmente cuando se trata del futuro. Lo que él dijo es que algunas veces las cosas se dan de manera mucho más sencilla si se pueden explicar cuando se analizan los hechos una vez ya sucedidos, pero cuando vamos a predecir es más difícil, y cuando vamos a planear tenemos que predecir el comportamiento social, el nivel de residuos, los costos, el impacto ambiental. Son demasiadas predicciones. Esto quiere decir mucha incertidumbre, así ustedes sean los mejores planeadores del mundo. Ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales de un plan maestro? El primero de los elementos es la movilización del plan, y el segundo, la fase en la que hay que saber cuál es el punto de partida. Y el tercer elemento, tenemos la fase de planeación. A partir de la línea de base, entonces voy a desarrollar uno o dos planes alternativos. Y después de esto, necesito ir a la fase de implementación. Y esto quiere decir que ya sé cuál es el mejor plan, cuál es la mejor alternativa. En todas estas fases tenemos muchísimos problemas. Siempre es difícil movilizar a las personas y obtener el apoyo, porque no va a haber ningún plan que tenga éxito si los grupos de interés no se interesan.
En muchos casos he visto planes que fallan porque subestiman la etapa del Estado, y también otros planes se vuelven inútiles porque se ignoran cuestiones elementales con respecto a los escenarios alternos. Y si vamos a la fase de implementación, en algunos de estos planes estamos hablando de 15, 20 años, entonces la incertidumbre realmente es muy alta. Claro está que de los esfuerzos para implementar hay que seguir con el monitoreo, la revisión, y luego hay que hacer una retroalimentación para volver a movilizar a la gente, volver a planear. Estos son algunos de los pasos que hay que seguir para cualquier plan, para un sistema de gestión de residuos o cualquier otra iniciativa que ustedes tengan. Tienen que identificar los grupos de interés y la línea de base, saber qué papel va a jugar cada uno de los grupos de interés y sus responsabilidades, evaluar el sistema actual, identificar fortalezas y debilidades, elaborar los planes de acción para saber cuáles son las debilidades y construir con base en las fortalezas. Tener unos pasos para saber cómo se pasa de una fase al otro, y también controlar todas las tecnologías, y también saber cuáles son los requerimientos en términos de gobernabilidad, porque ustedes pueden tener el mejor plan propuesto y se va a implementar no con la reglamentación común y corriente, pero es importante tener en cuenta esta metáfora. La gestión de residuos se debe pensar como si fuera un computador portátil que tiene dos elementos, tiene el hardware y tiene el software. ¿Y cuál es el hardware? La infraestructura, los vehículos, las canecas, las personas que están trabajando, las plantas de reciclaje, todo esto hace parte del hardware. ¿Y cuál es el software? El software son los elementos de gobernanza, las tarifas, la reglamentación, cómo se hace cumplir esa reglamentación, las campañas. Ahora, recuerden que esto es lo mismo que con los computadores. No todo el hardware le sirve a todo el software y viceversa. Entonces, cuando se hace un plan de gestión de residuos, muchas veces se dice que hay que actualizar el hardware, pero ustedes tienen que tener en cuenta el cambio de software. También, si ustedes van a tener una nueva instalación, se van a aumentar los costos de 50 a 55. Entonces, ustedes tienen que mirar de cómo se van a cubrir estos cursos y estos costos. Y ustedes saben que a los alcaldes no les gusta subir las tarifas. Si ustedes quieren pasar a un relleno sanitario y ya no tenerlo a cielo abierto, entonces tienen que trabajar con el municipio, porque van a tener que transportar los residuos una distancia más grande. Entonces tenemos que tener el software. Entonces también hay otro tipo de responsabilidades, y dicen, bueno, Apple y Google, ustedes tienen que reciclar todos los teléfonos celulares que ustedes venden. Entonces esto es una reglamentación que tiene impacto financiero tanto para las empresas como para ustedes. Recuerden esta metáfora, todo el hardware requiere un software específico y viceversa. En la mayoría de los casos, cuando ustedes van a hacer un plan, van a actualizar el hardware y tienen que pensar cuáles son las medidas gubernamentales que también hay que implementar. Bueno, como les dije, con respecto al cambio, yo hago un plan porque quiero cambiar algo. Entonces miremos unas cuestiones que son importantes. Lo primero, antes de comenzar, tenemos que tener una idea muy clara del alcance de nuestro plan. Esto tiene unos intríngulis, porque algunas veces el alcalde los llama y les dice, quiero un plan maestro para mi área. Y entonces ustedes empiezan a elaborarlo, pero
¿Qué es exactamente lo que se va a hacer con ese plan maestro? A menos que ustedes comenten desde el principio todos los detalles del alcance del proyecto, probablemente no va a ser aceptado o fallará porque las expectativas no son las mismas entre el que elaboró el plan y el que lo va a implementar. También es importante hablar del tiempo. Si ustedes me van a pedir un plan a 20 años, va a ser muy distinto que si voy a planear para 2 años. ¿Y por qué? Porque para 2 años puedo estar seguro de muchas cosas. En la medida en que aumenta el tiempo, la incertidumbre también aumenta. Y esto hace que el plan sea más estratégico y menos tangible. Entonces, si alguien les pide un plan de 20 años, ustedes le van a decir, no es un plan, es una estrategia a 20 años. También hay que tener en cuenta los grupos de interés dependiendo del alcance. Creo que esto ya lo aclaramos suficiente. Identificar inmediatamente cuáles son los grupos de interés, los actores involucrados. En mi caso y en el caso de ustedes en Grecia y en otros países, siempre es útil pensar cuál es el papel que juega el sector informal, si hay alguna interfaz con ellos o no. Y luego, ningún plan se puede implementar a menos que tenga una campaña de comunicación que lo sustente. Este es un elemento que con frecuencia se olvida. ¿Y por qué? Porque los políticos y quienes toman las decisiones no entienden que un plan de gestión de residuos va a cambiar cuestiones sociales. No entiendan este concepto como un concepto social y no entienden que no importa qué tan bueno sea el plan, solo se puede implementar si no es bueno desde el punto de vista ambiental o técnico. Entonces se implementará solamente si se tiene el apoyo suficiente. Una de las cosas más difíciles del plan es establecer prioridades. Bueno, he visto muchos planes porque he trabajado como revisor de muchos bancos grandes y entonces cuando hablamos de prioridades, entonces dicen la prioridad del plan es primero que todo hacer rellenos sanitarios o unos de cielo abierto o aumentar las compras o comprar vehículos o canecas, pero después cuando ya tenemos 10, 12 ítems no es una prioridad, simplemente es una lista de todo lo que hay que hacer. El arte de la planeación es explicar exactamente qué es lo primero que hay que hacer, luego segundo, luego tercero. Y sé que es mucho más fácil hacer una lista de todo lo que hay que hacer. Pero supongamos que ustedes tienen un niño y el niño tiene 1 año. ¿Le van a dar ustedes una lista de todo lo que tiene que hacer en la vida? No, seguramente no. Primero debe este niño aprender a hablar, luego a caminar, luego a reconocer los riesgos. Lo mismo sucede con estos planes de gestión de residuos. Si no se establecen prioridades, para mí el plan es totalmente inútil. Y luego deben recordar que todas las intervenciones que ustedes estén planeando va a tener impactos económicos y sociales. Por ejemplo, si ustedes van a tener un nuevo relleno sanitario en un lugar específico, va a cambiar el tráfico, va a cambiar el impacto sobre el medio ambiente, el valor de las propiedades alrededor también va a cambiar, el valor monetario. Esto significa que hay personas que se interesarán en construir nuevas instalaciones y otros se irán porque no quieren que sus casas queden se vean afectadas por esta obra. No sé si esto pasa en Colombia, pero en muchos países hay una necesidad de planes nacionales y regionales para hacer una valoración del impacto ambiental del plan. Por lo general se le llama la evaluación técnica ambiental. Esto quiere decir que si voy a construir 3 rellenos sanitarios en Medellín desde el punto de vista ambiental, económico y social, ¿qué va a cambiar? La última viñeta es algo que por lo general no nos va muy bien. Para hacer un plan tengo que entender todo lo que tiene que ver con la región. ¿Cuál va a ser el desarrollo futuro? Tengo que pensar de cuál es la capacidad de pago, porque tengo que hacer algo, construir algo que haya
recursos suficientes, tengo que entender la cultura, la estructura de las familias, tengo que entender cómo funcionan los hogares hoy en día. Y esto significa que estos planes se relacionan con otros planes. Los gobiernos hacen un plan para cada cosa, uno para turismo, uno para desarrollo, otro para la industria, otro para el planeamiento espacial, y ustedes no van a tener un buen plan de manejo de residuos a menos que le dediquen mucho tiempo a ver cuáles son las interfaces con los otros planes que se tengan. No solamente se tienen que leer estos planes, sino ver las interfaces. Les doy un ejemplo práctico. Hace unos años estaba trabajando en Egipto, donde trabajé 5 años para el Ministerio del Ambiente. Y mi trabajo era elaborar toda la legislación de las cuestiones ambientales y los rellenos sanitarios. Después de terminar mi plan de trabajo, el gobierno empezó otro plan de zonas industriales. Establecieron 5 zonas industriales en 5 lugares donde se suponía que iba a haber un relleno sanitario. Y entonces dijeron, no podemos preparar alimentos al lado del relleno sanitario porque es malo para nuestra reputación. Entonces el gobierno entendió que el plan que nosotros habíamos elaborado no se le entregó a los de planeación, pero las industrias siempre están por encima del ambiente, y entonces lo que hicieron fue aprobar primero la industrialización y luego los rellenos sanitarios, y fue un desastre total porque tuvimos que reorganizar todo porque ya había 5 que no podíamos construir, entonces tuvimos que cambiar toda la logística para los otros. Y entonces, si ustedes me preguntan cuál es la parte más importante de un plan, yo les diría que tienen que entender muy bien las condiciones actuales, el punto de partida. Escuchen, por lo general, el error más común de planeación. Mi amigo aquí es un muy buen alcalde, dice Antonis, quiero construir unas instalaciones de reciclaje y recuperación, ¿me puedes hacer un plan? Y yo le digo, sí, claro. Entonces empiezo a hablar con el alcalde, con las empresas, con los ingenieros, cómo van a construirse estas instalaciones. Hago unos planos muy lindos, encuentro el lote y miro todos los aspectos técnicos y los elaboro en un plan. Este plan no tiene ninguna posibilidad de éxito porque es una realidad virtual con base en nada. No hay ninguna posibilidad, no importa qué tan buenas sean las instalaciones, probablemente sean las mejores instalaciones del mundo, y para que estas instalaciones sean viables, tenemos que empezar a contestar todas estas preguntas antes de diseñar las instalaciones. ¿Cuánto material le va a llegar? ¿Qué tanto es comercial? ¿Qué tanto es municipal? ¿Tenemos residuos industriales? ¿Cuánto está pagando la gente hoy? ¿Cuáles son las tarifas? No cuánto están pagando, pero cuánto es el costo. Porque recuerden que muchas veces el costo supera la tarifa. ¿Cuál es la composición? ¿Es un residuo uniforme o son distintos de ciudad a ciudad o de municipio a municipio? ¿Cómo se regula el sistema? Porque alguien tuvo que traer estos residuos a mi planta. ¿Cuáles son las metas que se esperan cumplir? ¿Cuáles son las mínimas y cuáles son las deseables? Y luego, ¿qué sucede con los residuos todos los días? Una pregunta muy importante. Ustedes tienen que entender cuál es el ciclo de los residuos día a día. Para ponerlo muy sencillo, hay 2 cosas que son fundamentales para entender en este caso: el flujo de materiales y el flujo del dinero. Sin entender estos 2 flujos, no hagamos ningún tipo de inversión, no sigamos. Y luego, dependiendo de los detalles, probablemente no necesitemos entender el flujo de materiales combinados, pero sí el de los plásticos, el vidrio, depende. Y por lo general el error es que en muchos casos
no se entiende el punto de partida, no se le da la importancia suficiente, y esto sucede cuando hay consultores extranjeros. Los consultores extranjeros lo que hacen es venir, cobrar y se van. Ellos no quieren dedicarle tiempo, toman estudios anteriores y hacen copiar y pegar, no les importa si está bien o mal, y promueven unas ideas específicas, pero eso no es un plan. Y este es el motivo por el cual estos planes no se implementan. Me disculpo por ser tan directo, pero esa es la maldita realidad. He participado en más de 300 planes y sé que es muy difícil hacer un plan decente. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es tan importante entender la línea base o el punto de partida? Porque tenemos que entender el punto de partida es la clave para poder hacer un plan que sea adaptado a las condiciones locales. Si no se adapta a las condiciones locales, no es un plan que sea realista. Y entonces lo que puede hacer es que va a crear más problemas de los que usted puede resolver. Vamos a ver esto el día de mañana. Quiero que ustedes vean estos para que ustedes vean y vean. ¿El audio está listo? Este video, el audio está abierto. Entonces tomen esto, por favor. Entonces escuchen y vean esto con mucho cuidado. Estamos hablando del poder de la adaptación. Bueno, lo siento. Pero siento. Entonces quiero que ustedes vean con mucho cuidado qué es lo que está sucediendo en esta escena. No sucede antes, las personas están escuchando. Posiblemente les gusta la canción. ¿Saben ustedes esta canción? ¿La conocen? ¿No? Es Reckless, es una canción muy famosa. Ustedes van a notar ahora, ustedes ven cómo está la atmósfera, está chévere. Están tomándose unos tragos, nadie está bailando, realmente nadie está no se está divirtiendo mucho. Realmente esto es de un bar griego, es un video real. Es la misma canción, pero con otro ritmo. Entonces, observen con cuidado, es la misma canción, los mismos patrones en la música, las mismas palabras, pero
En lugar de cantar esto en la forma tradicional anglosajona, la hicimos un poquito más griega, en la forma griega. Todo lo demás era igual, pero nos la adaptamos a la cultura local. La misma canción que nadie le estaba poniendo mucha atención de lo que estaba diciendo, ahora es una canción que todo el mundo estaba bailando. Esto es exactamente lo que ustedes tienen que hacer con sus planes. Ustedes tienen que encontrar no los principios generales. No, nadie le va a dar dinero para que haga un plan general y decir cuáles son los planes generales. Esto los puede encontrar en cualquier parte. Tú puedes encontrar muchos documentos y leer acerca de la evaluación del impacto ambiental, de la parte de salud, de los impactos y de todo eso. Lo que le van a pedir es que aplique todos estos principios generales a los casos puntuales y locales, y esa es la forma en que van a hacerse un plan que sea adaptable y sea disponible, y así es que ustedes van a tener gastar mucho más tiempo, invertir mucho más tiempo entendiendo cuál es el punto de partida o la línea base para esos planes. Entonces ahora vamos a ver los 5 pasos para construir su plan. El primer paso, lo que ya hemos hablado hace un momento. El segundo es conocer quiénes son los actores. El segundo paso número 2 es invierta tiempo en evaluar el hardware y el software del sistema actual. El sistema paso 3, crean modelos de flujo de los residuos y las predicciones. El paso número 4, estime cuál es el rango de la viabilidad y ver si las personas pueden pagar por ese plan y responder si pueden pagar. Entonces, si no pueden pagar, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer un plan diferente o tienen que buscar recursos adicionales. Y el paso número 5 es establecer los indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño, los cuales van a ser modificados, se van a monitorear, a supervisar, se van a cada un año o cada 2 años, se van a revisar para establecer si el PAS está cumpliendo o no. En el paso 1, 2, 3, 4 y 5 son todo lo que ustedes necesitan conocerlo por el sitio, por su propia experiencia. Todo lo demás está escrito y lo pueden leer. Cuando ustedes piensen el plan, cuando lo comuniquen, cuando ustedes presenten un plan ante el consejo o en la junta directiva, lo que sea, ustedes tienen que hablar de estos 5 elementos. Vamos a ser un poco más prácticos. Vamos a evaluar el hardware y el software. Les voy a dar una forma muy práctica para hacerlo. Cuando yo era joven, encontré que esa evaluación tenía un elemento crítico muy importante y traté encontrar una forma estandarizada de hacerlo. Entonces lo hice con esta pequeña tabla que básicamente es para evaluar el software, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos financieros, los sociales y los institucionales? Aspectos, ustedes pueden poner más aspectos, ustedes pueden establecer cuáles son las categorías. Entonces, para cada una de estos aspectos, establecer si es una fortaleza o es una debilidad. Es fácil. Ahora, yo hago lo mismo para el hardware. Nuevamente, los aspectos ambientales, de salud, financieros, y entonces también evalúo si es un punto fuerte o un punto débil. Lo que es importante es cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es hacer una lista con todos los puntos fuertes y todas las debilidades y cuáles son las fortalezas que voy a utilizarlas para construir sobre ellas y cuáles de los puntos débiles debo eliminar. De forma lógica es muy fácil verlo, pero en la práctica no es suficiente decir que esto es un punto débil. Entonces usted tiene que dar una explicación, una descripción de por qué es un punto débil y por qué afecta a los demás. Pero si usted sigue el procedimiento, usted va a encontrar que va a ser muy útil. Ustedes pueden ver con la misma cantidad de datos y con las personas van a entender mucho mejor la situación de una forma más profunda. Entonces vamos ahora a hacer el pronóstico o establecer el flujo de los residuos. Este es un modelo para el flujo de los residuos. Lo que dice es que tenemos un valor total de producción de residuos, que es el azul, y la roja dice cuáles son los que son degradables y cuáles son reciclables. Esto es una predicción de las más básicas que hay
de la generación de pronósticos. Y después vamos a empezar entonces decimos, bueno, vamos a empezar a reciclar. Esto es general. Entonces tenemos papel, plásticos y metal. Entonces, ¿cuánto reciclamos de cada uno? Y esto es lo que vamos a hacer con el reciclaje orgánico. Estas son los tres cálculos elementales o básicos que ustedes tienen que hacer. ¿Cuántos residuos se van a generar? ¿Cuál va a ser su composición? ¿Cuáles son reciclables? ¿Y qué se va a hacer con los residuos orgánicos? Y de esta forma ustedes pueden hacerlo con actividades matemáticas simples. Y ustedes pueden, con sus resultados, pueden calcular el flujo residual. Entonces, el flujo regenerado menos lo que se recicla, menos la parte orgánica, y entonces vamos a tener cuál es la parte residual. Entonces, aquí es muy simple, pero igual ahí existe un problema. El problema es que si ustedes hacen esto en el 2010 y ustedes tienen datos reales, probablemente ustedes van a estar muy cerca en el 2011 y 2012. Pero nadie puede hacer esto, no lo puede hacer con ninguna certeza para 20 años más adelante. Entonces, cuando hacemos este tipo de modelos, especialmente que es en el caso que se hace este modelo sin ningunos datos, sino que se asumen, se hacen supuestos a partir de la literatura. Entonces, yo he hecho ese trabajo muchas veces para los bancos, por ejemplo, porque ellos odian las incertidumbres. Cuando ellos van a poner su dinero, ellos quieren saber que la van a devolver. Entre más riesgo hay, entonces más alto el interés. Entonces, trabajé con un modelo específico. ¿Qué es lo que afecta la generación de residuos? Por ejemplo, ¿cuáles son los ingresos por cápita? Entonces, para poder hacer un buen pronóstico, tenemos que saber qué pasa con el ingreso, qué pasa con el ingreso per cápita. Segundo, que se afecta por la demografía. Entonces, va a ser diferente la generación de residuos dependiendo del tamaño de una familia de 5 o de 6 o una familia de 2 o 2.5, que son en general las familias en Europa. Otro elemento muy importante es los demografía, pero no tanto como en cuanto a las familias, pero sí en la evolución. Por ejemplo, no tenemos información sobre la evolución de la población. Normalmente ustedes van a las estadísticas, entonces hablan de un 1% de crecimiento, pero normalmente esto no es cierto. Entonces, en lugar de esto, yo estoy trabajando con esto de acá. ¿Qué es esto? Este es un modelo que se utiliza en los mercados de bolsa de valores para poder pronosticar cuál es el valor de las acciones. La línea roja en la mitad son las incertidumbres. Las barras rojas son las incertidumbres. Como ustedes pueden ver, cada vez se van haciendo más grandes las incertidumbres a medida que voy pasando más, me voy alejando hacia el futuro. Entonces, ¿cómo paso de esto a esto? Entonces utilizo el análisis estadístico, y en el análisis estadístico yo digo, bueno, el Producto Interno Bruto va a estar entre el 2 y el 3%, y les doy hago una curva estadística sobre eso. Hago lo mismo para la población, para el tamaño de las familias, para las compañías que se crean, y entre más incertidumbres, entonces esto va a decir mucho más respecto a las incertidumbres que lo anterior, porque entonces el banco va a decir que después de este periodo las incertidumbres van a empezar a aumentar, entonces voy a aumentar los intereses. Entonces ellos pueden calcular los riesgos en base en las incertidumbres y en consecuencia ajustar las tasas de interés. Entonces, finalmente, para cada año yo produzco una gráfica como esta, más o menos para cada año. Entonces, esta dice que el reciclaje, la generación de material reciclado en el 2040 va a estar entre este rango, pero más posiblemente el 90% va a estar entre estos dos valores. Y entonces vemos que aquí tenemos el 50% aquí.
Entonces, cuando yo hago mis cálculos, yo no utilizo este número. Este es un número lineal. Utilizo todos los números que están entre estos dos valores. Si se entiende, si ustedes saben algo de estadística, tal vez lo entienden mucho mejor. Esta es una forma más práctica para manejar las incertidumbres y que les va a aliviar la solicitud de dinero a los bancos. Entonces, finalmente, este es lo que entra a las instalaciones. Entonces, ustedes pueden ver que que a medida que pasa el tiempo, las entradas, porque se van combinando las incertidumbres, entonces nos vamos a dar cuenta que aquí está empezando a aumentar y no a disminuir lo que podría haber sucedido en un modelo lineal. Entonces, en este momento va a ser el segundo talento que tenemos que tener en la planeación, que es gestionar las incertidumbres. ¿Qué tan viable es desde el punto de vista económico? Desafortunado para todos nosotros, tenemos unos recursos limitados y los recursos más limitados son los financieros. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un plan, ustedes siempre tienen que tener en cuenta qué tanto va a costarle a los ciudadanos, a los hogares. Hay distintas formas de evaluar esto y depende del desarrollo estadístico. Me explico. En algunos países utilizamos el ingreso personal, en otros países utilizamos el ingreso por hogar y también utilizamos el porcentaje del PIB por cápita. Cada uno de estos indicadores tiene unas ventajas y unas desventajas. Una de las más genéricas, porque se encuentra en todas partes, es el PIB per cápita. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para que el sistema se pueda costear? Se considera costeable si el costo per cápita no está por encima de 0.5-0.6% de este PIB per cápita. En otras palabras, si alguien gasta entre 1 y 200, de 1 a 2 perdón, si está por debajo del 1% del ingreso en la recolección de residuos, está bien. Esto es de un trabajo que hice en Haití hace unos años. Vamos de 0.2% del PIB per cápita en rojo y aquí tenemos el 0.5, el azul. ¿Qué significa esto? Que para el año 2013, por ejemplo, tengo que buscar una solución con un costo entre 13 y 25 dólares per cápita al año. No puedo dedicarle más recursos. Es el máximo que pueden pagar. Entonces, algunas veces es bueno que haya una restricción desde el principio. Antes de elaborar los escenarios o evaluar las tecnologías, tenemos que mirar en qué rango de costo nos podemos mover, porque si vale 30 dólares por tonelada, no quiere decir que no se pueda implementar, aunque el costo sea superior, porque podemos cubrir el costo con préstamos o se pueden generar economías de escala. De todas formas, este es una de las restricciones más importantes. El problema es que cuando estamos trabajando con los municipios o las regiones, muchas veces los datos estadísticos no están disponibles para hacer los cálculos desde el punto de vista del municipio. Lo que estoy tratando de hacer aquí es ver cuál es la participación del municipio en el PIB y con algunos supuestos puedo simular el PIB per cápita. Supongamos que no se tienen esos datos tampoco. Si ustedes no tienen ni idea de qué es lo que está sucediendo,
forma más sencilla de hacerlo es a través de encuestas, preguntar. Esto se demora más, pero se pueden dar una idea. Otra forma de estimarlo es que si no se tienen las estadísticas, ustedes ya saben cuál es la tarifa y ustedes saben cuántas personas están pagando, porque no siempre pagan todos. Esto les dará información que si ustedes la compilan, incluso si no saben exactamente, pueden de todas maneras evaluar el rango factible y trabajar dentro de este rango. Recuerdan que les dije que finalmente lo más importante es tener algunos indicadores de desempeño. Necesitamos hacer una lista de indicadores, calcularlos antes del plan y cómo serán estos indicadores una vez implementado el plan. Aquí encuentran ustedes una lista de indicadores muy útiles que me gustan a mí. Hay muchísimos más y les hablaré de ellos más adelante. Y también tenemos los indicadores de 3 ciudades. Utilicé 3. Una muy rica, Viena, Damasco, antes de la guerra, antes de la destrucción de Siria, era de costo promedio, y Dala, una muy pobre. Entonces, obviamente, la generación de residuos es muy importante. Cuántas personas hay, la población también es muy importante. ¿Cuál es la generación de residuos per cápita y por cápita por día? Ustedes no pueden desarrollar unos programas de recolección si no saben la producción diaria de residuos, cuál es el costo total y cómo se dividen en el costo por recolección de los residuos, el costo per cápita. Así que ustedes aquí pueden ver que el costo per cápita en Viena era de $106 per cápita al año, en Damasco 3.8 y en Daca 0.7. Pero si tomamos esto como porcentaje del PIB en Viena, pagaban 0.4% per cápita al año, en Damasco 0.28 y en Daca 0.18. Entre más pobre el país, menor es el porcentaje que pagan para la gestión de residuos porque tienen otras prioridades. Cada vez que hago este tipo de análisis, entonces siempre me hago una pregunta. ¿Cómo puede ser posible tener sistemas comparables si se está pagando por un lado 106,4 y menos de $1 por año per cápita y no se pueden comparar? Es la respuesta. Y este es otro argumento que les recuerdo. Tienen que adaptar sus planes a las condiciones locales. Los tienen que adaptar. Es imposible ir a Damasco y decir, bueno, ustedes van a tener el mismo sistema de reciclaje de Viena, porque no lo pueden pagar. Incluso si duplicaran lo que pagan, van a pagar $7 al año. ¿Cómo pueden tener los mismos resultados comparándolo con más de $100? Es imposible. Y esta discusión está orientada por 2 factores. El primero es que la Unión Europea, todos tienen las mismas metas, pero no tienen el mismo PIB per cápita. Es imposible implementar el mismo sistema con los mismos resultados sin tener los mismos recursos financieros. La segunda razón por la cual debato este tema es porque en muchos sitios encuentran a ustedes, a los ecologistas, diciendo, no, ya podemos estar al nivel de Holanda o de Viena, y no tienen ninguna idea de cuánto es el costo de estos sistemas. Entonces, estos indicadores en la primera parte son muy importantes, son la base, pero no son suficientes. Aquí tenemos otros indicadores que les van a ayudar a ustedes a evaluar el rendimiento del sistema. Entonces, ¿cuántas personas están en contacto directo con los residuos? O pueden ustedes preguntarse cuántos son recicladores informales o viven cerca de los botaderos. ¿Cuáles son las emisiones de nitrógeno, si se pueden calcular? ¿Cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cuál es la tasa de reciclaje del material? ¿Y cuál es
el volumen de tierra requerida, cuál es la tasa de disposición. Esto quiere decir cuál es el porcentaje de los residuos de los que se dispone de manera segura, de manera controlada, y finalmente cuál es la calidad final de almacenamiento. ¿Qué significa esto? Que si tengo un residuo que ha recibido un tratamiento, la calidad de degradación es mejor. Este es un indicador que nos muestra si tenemos algún tipo de tratamiento antes de llegar al relleno. Piensen muchísimo en esto, porque tan pronto como ustedes establezcan estos indicadores, entonces cada uno de los escenarios de planeación debe calcular cómo se mueven estos indicadores. Primero que todo hay que calcularlos para la situación actual y luego tienen que decir, si yo me voy con el escenario 1, el costo va a ser más o menos tal. El porcentaje per cápita va a ser este otro. Las emisiones serán estas, la tasa de reciclaje y de disposición van a ser esta o aquella, y ustedes tienen que ser muy honrados con los escenarios y todos los deben tratar de la misma forma. Para todos los escenarios tienen que hacer los cálculos de los mismos indicadores. Cuando yo estaba muy joven en Grecia era muy común que se tenían dos escenarios que no se podían comparar. En el primer escenario entonces tendríamos reciclaje y relleno sanitario, y en el segundo íbamos a tener el relleno sanitario, reciclaje y recuperación, y en el escenario número 3 vamos a tener una planta de tratamiento. Los escenarios no son comparables porque no tenemos la misma cantidad de residuos a tratar, y tampoco se pueden comparar porque si estamos hablando de recuperación de energía antes de convertirlo en un escenario real, tenemos que ver si se puede costear. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los escenarios, porque aunque alguien los pueda comparar, es fácil identificar muchos problemas para compararlos. Una de las cosas que por lo general se hacen es establecer metas y objetivos, y esto hace que la planeación sea más fácil. Entonces ustedes pueden decir que voy a reciclar un 30% para 2020, y esto hace que ustedes regresen y miren a ver qué pueden hacer para lograr esta meta, y luego ustedes deben tener una opción de seguimiento y generar los escenarios que les permitan identificar cómo van a llegar a cumplir esta meta, y luego después de esto tienen que definir el plan de acción. ¿Y cuál es la clave aquí? Primero que todo, antes de empezar a trabajar con los escenarios, ustedes tienen que hablar con los actores o con quienes toman las decisiones de cuáles son las metas mínimas y acordarlas, no establecerlas ustedes mismos, no establecer un 25% o 30% de reciclaje ustedes solos. Discútanlo, digan qué significa tener estos porcentajes de reciclaje, cuáles son los beneficios y problemas. Dedíquenle tiempo a definir los objetivos y las metas antes de comenzar un análisis más profundo, que es otro error muy común, porque ustedes saben, es muy fácil hacer una lista de metas y luego analizar los escenarios y que les digan, pero no estamos de acuerdo con las metas. He conocido muchos casos en los que los planes simplemente se descartan por esta razón. Ahora, finalmente, el plan lo determina, primero que todo, la meta y la visión general, el tiempo que tienen para refinar el alcance, la exactitud con la que se establezca el área de planeación, porque algunas veces el área no está bien definida, ustedes la tienen que definir, y el tipo de residuos que se van a cubrir. Permítanme dedicarle tiempo a esto. En muchos casos, cuando nos dan la orden de tener una planta de tratamiento, no entendemos bien porque pensamos que solamente son los residuos municipales. En muchos casos hay otros tipos de residuos que podemos tratar al tiempo con los residuos municipales. Por ejemplo, si ustedes tienen unas instalaciones de combustión, sería una lástima no
pensar en los residuos verdes y no tener en cuenta los residuos agrícolas junto con los municipales, o si vamos a tener un incinerador, tienen que tener en cuenta también la industria alimenticia. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque algunas veces el dinero que ustedes pueden obtener de los otros tipos de residuos es superior a la que van a obtener de los residuos municipales, porque a los ciudadanos no les da lo mismo tener que pagar una multa que a una empresa. Entonces tenemos que mirar los posibles fuentes que harán que nuestro plan sea más estable. Bueno, ¿alguno de ustedes sabe surfear? Aquí, ¿alguien que surfe? Esto es lo mejor que puedo hacer para mostrarles de qué se trata la planeación. Una olita un poquito grande. Me parece que esto es muy importante. Escuchen, cuando ustedes hacen un plan, son como este surfista que no pueden controlar el mar, solamente la tabla. Ustedes no controlan el tamaño de las olas ni su energía, ni qué viene después o qué hay antes de la ola. Lo único que pueden hacer es entender la dinámica de la ola y ver cómo se salen de ahí. No es más. Ustedes tienen que entender la dinámica de la situación y tratar de moverse hacia su alcance. Desde el punto de vista personal, considero que el 50% del plan es entender la dinámica. El segundo 50% es entender la situación actual. Esto significa saber cuándo tenemos que empezar y cuál es la dirección que vamos a tomar para salir de la ola. Hay algo muy interesante que llamamos la regionalización. Ahora, ¿de qué se trata la regionalización? Es algo que ustedes conocen bastante bien, que cuando tenemos más residuos para tratar y disponer, el costo por tonelada de residuos es menor. Esto lo llamamos economías de escala en la industria y es muy común para los procesos industriales. Y esto tiene un efecto. Antes de ir al efecto, quiero aclarar algo. Esto es para el tratamiento de los residuos y para los rellenos sanitarios, no para el reciclaje, que es menos vulnerable a escalar. Algunas veces es mejor organizar el reciclaje en grupos pequeños y no en organizaciones más grandes. Miremos, estas son las economías de escala en los Estados Unidos en el año 2005. Aquí estamos hablando del relleno sanitario, los costos operacionales, si tenemos que pagar también por la inversión para 250 toneladas perdidas, que son 91.000 toneladas al año aproximadamente. El costo para 250 toneladas es de, a ver, busquémoslo, más o menos
$96 por tonelada. Para 125, que lo tenemos por acá, estamos hablando de más de $120 por tonelada. Y si el relleno sanitario crece más, vamos a 1.000 toneladas al día. Vemos que el costo se reduce casi a la mitad. Claro que después de un tiempo, las economías se vuelven descartables. Esto quiere decir que después de 1.000, incluso si se va hasta 2.000, los ahorros van a ser pequeños. Estos son para los rellenos sanitarios y estas son las economías de escala y el costo de capital. Entonces, si tenemos 100.000 metros cuadrados o 500.000 o 1.000.000 de metros cuadrados, el costo por metro cuadrado va de 121 a 83. ¿Y por qué sucede esto? Esto se da porque cuando se va a construir un relleno sanitario, la mayor parte es donde está la membrana, los lodos, el tratamiento de los lixiviados, pero muchos de los costos adicionales son los costos de la formulación de del entorno, poner las cercas, los cerramientos, tener la planta de tratamiento de lixiviados de gas. Todos estos costos adicionales son inelásticos si los comparamos con el costo principal. Entonces, si yo quiero tener una planta de lixiviados con el doble de capacidad de otra, no se va a duplicar el costo, simplemente aumenta 1.2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entre mayor el costo de la parte principal, entonces los otros costos en porcentaje se reducen y finalmente contribuyen menos al costo total de construcción. Y en la práctica, ¿esto qué significa? Que queremos hacer algo que tenga una operación barata y entre más grande mejor. Es así de sencillo. Claro que hay límites. El fenómeno es el mismo para el tratamiento mecánico biológico. Ustedes pueden ver que este tratamiento mecánico biológico tiene las economías de escala si se tratan más de 200.000 toneladas al año. Tenemos un costo de 45, pero si es muy pequeña para 25, el costo es de 120. Y claro está que es incluso peor si estamos hablando de plantas de energía que son muy efectivas en términos de costo cuando está por encima de 1.000 toneladas al año. Ahí empieza a ser realmente muy barato, o si no, van a ser demasiado costosas. Bueno, no voy a insistir en esto. Vamos aquí. Cualquier cosa que ustedes vayan a hacer, ustedes van a seleccionar un sistema de disposición, algún tipo, un sitio para el reciclaje y también van a resolver el tratamiento. Entonces la pregunta que tienen que preguntar no es si ustedes necesitan un sitio para cada una de estas acciones, sino cuál es la mezcla que podemos hacer. Entonces, tenemos algunas 70% en disposición, 20% para recuperación y 10% para reciclaje. Entonces, tenemos otro menos disposición, más tratamiento, más reciclamiento, menos disposición, más tratamiento, más reciclaje. De izquierda a derecha, izquierda a derecha va de 70 a 20 en la disposición. El tratamiento va de 20 a 45 y el reciclaje va de 10 a 35. Los resultados ambientales son realmente mucho mejores cuando van ustedes de la izquierda a la derecha, pero también los costos son mucho más altos. ¿Cuál de todas estas figuras se acomoda mejor o se adapta mejor a los costos que ustedes pueden pagar? Por eso es que no puedo, por ejemplo, es importante saber cuánto pueden pagar. Entonces, esto es lo máximo que yo puedo pagar. Entonces, olvídense de los otros escenarios. Utilicen el costo como una forma de filtrar cuál es la mejor opción. Entonces, existen algunas preguntas prácticas que tenemos que tener en cuenta en cada
plan que ustedes necesitan responder en cada plan. La pregunta era, ¿es mejor invertir en equipo mecánico y construir una nueva instalación, o es mejor invertir la misma cantidad de dinero, pero a hacer un cambio en el comportamiento? Existen muchas respuestas ideológicas, pero que es mejor depende de las necesidades y las áreas. Muchas veces es mejor construirla y terminar con el problema de la disposición de los residuos. Otras veces es mucha pérdida de tiempo porque ustedes no la pueden operar, entonces es mejor invertir en el reciclaje o en el cambio de los comportamientos. Lo que ustedes tienen que hacer es cuánto tiempo tengo para solucionar esto o para soportar esto, cuánto puedo. Normalmente no tenemos un límite de tiempo. Entonces el costo de lo que de cuánto se puede, cuál es el costo y cuáles son las acciones que necesito implementar. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir que en un cierto sitio ustedes deciden construir una planta de tratamiento de desechos. ¿Es esto suficiente? No, ustedes también tienen que contestar otras preguntas. La primera, ¿qué es lo que ustedes van a hacer con el calor? Si el calor no se soluciona o no se vende, entonces la planta va a ser básicamente insostenible. ¿Qué van a hacer ustedes con la electricidad? Ustedes la van a vender, entonces ¿cuál es la política para vender esa electricidad? Entonces está considerado no quién decide, quién va a definir los usos finales. Este tipo las acciones de apoyo no van a poder estar de la mano inmediatamente con el plan, pero si no las tenemos no vamos a poder llevar a cabo el plan. Vamos a ver el mismo caso, tenemos una planta para cierto número de toneladas. Ustedes van a recibir unas toneladas que son peligrosas. ¿Y cuál es el costo de tratamiento? Entonces, ¿cuáles son esas acciones de soporte o de apoyo que vamos a tener que hacer para poder seguir adelante? Como vimos en el caso de Viena, esto toma mucho tiempo. Esto no ocurre de un día para otro. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones que ustedes pueden encontrar aplicaciones en el App Store para lo que puede ser el MBT, el escenario de waste. Entonces, vamos ahora a hablar de los temas que más me gustan. Entonces, supongamos que ustedes ya tienen definidos los escenarios, ya han definido los indicadores que van a utilizar. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.